Hola. A lo largo de la Biblia nos encontramos personas con historias inspiradoras y lecciones valiosas. Una de esas personas, sin lugar a duda, es el rey David, con una trayectoria de acuerdo al relato bíblico de al menos 70 años. Esto es desde su juventud como pastor de ovejas hasta su muerte. La Biblia lo describe como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta. No hay duda de que David fue una figura prominente en la historia bíblica. Alcanzó muchos logros importantes. El de mayor trascendencia debió ser la creación de una nación unida y poderosa, de carácter marcadamente teocrática. Quiero enfatizar en el contenido de hoy la acción de tomar una decisión. Decisión es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. Por ejemplo, vamos por un camino hacia un lugar determinado y de pronto el camino se divide en dos y nos toca tomar la decisión para continuar, ya sea por el camino de la izquierda o por el camino de la derecha. Al final del mismo sabremos si tomamos o no la decisión correcta. Sin lugar a dudas, todos, alguna vez de nuestras vidas, hemos tomado decisiones y seguramente en muchas ocasiones nos hemos equivocado. Al rey David, la Biblia lo describe por dos ocasiones como un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22 y Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Pero esto no lo exime a tomar decisiones equivocadas. Yo soy Rubén Rivera, esto es Verdades Eternas para la Gloria de Dios. ¿Cuántos pueden o sus sistemas religiosos le permiten decir amén? A poca distancia de la casa de Urías y Betsabé estaba la casa del rey, el palacio real. Era época de guerra y los reyes solían salir al frente de la batalla junto a sus soldados. Pero este año David decidió quedarse en el palacio, no ir a la guerra. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1. Se quedó en casa. El contexto dice que David se levantó de su lecho y se paseaba sobre la terraza del palacio, es decir, caminaba de un lado a otro. Al parecer estaba intranquilo, quizás porque él sabía que no estaba donde debía estar. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 2 al 4. Y dice que paseaba y paseaba. De pronto ve a una mujer sumamente hermosa que se estaba bañando. Sin duda, en ese momento le invade un deseo lujurioso por poseerla. Y tomó otra decisión. Baja de la terraza, llama a sus criados y le pregunta sobre esa mujer. Y me parece escuchar una voz que le dice: Majestad, ella es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, uno de sus más leales soldados. Esta información de nada le sirvió. Al contrario, la mandó a llamar y terminó acostándose con ella. Como resultado, un embarazo no deseado.
Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 5. Al David enterarse del embarazo de Betsabé, él trató de ocultar su pecado y mandó a llamar a Urías. En el versículo 6, segunda de Samuel, capítulo 11, el plan era que llegue a su casa, es decir, que Urías llegue a su casa y duerma con su esposa. De esa manera, el hijo concebido pasaría como de él, es decir, como de Urías. Entonces, el honor de Betsabé sería protegido y su propio pecado oculto. Esto fue lo que pensó David. Sin embargo, Urías no durmió con su esposa. El plan para ocultar su pecado le había fallado. Entonces David tomó otra decisión y devuelve al fiel soldado al campo de batalla con una carta en mano para el comandante, cuyo contenido era su sentencia de muerte. La carta decía: Joab, ponga a Urías al frente, en la primera línea de guerra. Aunque la muerte de Urías fue bajo la furia de una batalla, lo cierto es que Urías fue asesinado por el rey David. Luego de un tiempo, Betsabé se fue a vivir a la casa del rey, se fue a vivir al palacio. El rey la hizo su mujer. Segunda de Samuel 11, versículos 26 y 27. Y por supuesto que esto no le agradó a Dios. El hombre que fue hecho según el corazón de Dios violó la ley, violó el 9º y el 5º mandamiento: no desearás la mujer de tu prójimo, Éxodo 20, 17, y no matarás, Éxodo 20, 13, respectivamente. Al parecer, la desnudez de Betsabé le bloqueó la conciencia, que se olvidó de la ley, y Dios le envía al profeta Natán con un mensaje contundente que cambiaría para siempre la vida del rey. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. Empieza diciéndole el profeta en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Mas el pobre no tenía más que una sola oveja, que la había comprado y criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Esa ovejita era como una hija para ese pobre. Y el hombre rico se la arrebató, se la robó. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 4. David, al escuchar la historia, se llenó de iras contra el hombre rico de la historia que le estaba haciendo Natán. Y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 5. Lo que le dice el profeta a continuación en el verso 7, tuvo que haber cercenado el alma del rey. Tú eres aquel hombre. Y seguidamente le entrega el mensaje de Dios. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de Israel y de Judá. Y le dice el profeta en el versículo 9, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heriste a cuchillo y tomaste por mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo que hiciste, no se apartará jamás de tu casa la espada. Aquí Dios prometió que desde ese momento, desde ese día en adelante, David conocería la violencia y el derramamiento de sangre entre sus propios miembros de su familia. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10.
Así ha dicho Jehová: he aquí, yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Esta es una historia increíble. Así como David violó a la mujer de otro, es decir, a la mujer de Urías, así otro hombre violaría a sus mujeres. Y esto se ve cumplido en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 21 al 22, cuando Absalón abusó de las concubinas de su padre en la terraza de la casa. Quizás en la misma terraza de donde él miró y deseó a Betsabé por primera vez. En estos juicios, David cosecha lo que sembró. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice: mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Wow. En resumen, el encuentro del rey David con Betsabé revela un momento de fracaso moral que impactaría no solo la vida del rey y su familia, sino a toda Israel. La historia de David y Betsabé sirve como un claro recordatorio de que nuestras decisiones, ya sean buenas o malas, terminan afectando directa o indirectamente no solo a nosotros, sino también a los demás. Por lo tanto, deberíamos considerar las consecuencias antes de tomar decisiones. En 2 de Samuel, capítulo 24, y 1 de Crónicas, capítulo 21, encontramos otra decisión equivocada del rey, y esta vez con consecuencias funestas para el pueblo de Israel. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 15, dice que 70,000 personas murieron a causa de una plaga. El caso es que David decidió contar el número de guerreros a través de un censo. Esta acción desagradó a Dios porque reveló la falta de confianza de David en la providencia divina y revela la confianza que David puso en la fuerza humana. Hay quienes sostienen que eso fue necesario para organizar el reino. Pero la Biblia afirma que la ira de Dios se encendió contra David después de que realizó el censo. 2 de Samuel 24, versículo 1. Esto es una clara indicación de que el censo no estaba en línea con lo que Dios quería para su pueblo. Además, el propio David reconoció que pecó al realizar el censo. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 10. El contexto nos indica que en aquella época David estaba en la cima de su poder y acababa de derrotar a varios reinos vecinos. Se podría argumentar que su decisión de realizar el censo estaba motivada por un deseo de más poder y control. Esto estaría en oposición directa a las enseñanzas de la Biblia, que enfatiza la humildad y la confianza en Dios más que en el poder terrenal. Hemos visto lo malo y lo feo de la vida de David. Quiero terminar con lo bueno. Notemos que cuando el profeta Natán lo confronta después del pecado que cometió, David reconoció sus errores y pidió perdón. Puedes leer el Salmo 51, es un salmo maravilloso, a diferencia de otros que trataron de justificar sus acciones. David asumió la responsabilidad de sus actos y buscó la reconciliación con Dios.
Esta historia nos debe recordar que incluso las grandes figuras de la Biblia, o los grandes hombres de la Biblia, no estaban exentas de errores. Sin embargo, también nos enfatiza la importancia de reconocer los errores y buscar el perdón y permitir que la gracia de Dios obre dentro de nosotros. Si logramos mantener el testimonio de Cristo, escucha esto, te lo voy a repetir, si logramos mantener el testimonio de Cristo en nuestras vidas, habremos vencido cualquier tipo de tentación. Esto es todo. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó y crees que es o fue edificación para tu vida espiritual, no solamente dale un view, un like, sino que compártelo, para que otros también sean edificados. Nos vemos, como dije antes, en un próximo video y hasta entonces, que Dios te bendiga.